Seguimos con nuestra serie de entrevistas a los candidatos que encabezan las listas de asambleístas nacionales. Hoy es el turno de Andrés Briones, guayaquileño de 38 años, ingeniero en Administración y Ciencias Políticas. Cuenta con una maestría en Comercio Exterior por la Universidad Carlos III de Madrid. Presidió la Asociación de Jóvenes Emprendedores. Desde octubre del 2018 se desempeñó como secretario del Gabinete Económico del Ministerio de Economía y Finanzas. En noviembre del 2019 fue director general del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. También lideró la campaña Yo Muevo al Ecuador en conjunto con el MIES para potenciar precisamente al sector de la economía popular y solidaria, labor que aspira a continuar desarrollando, pero en esta ocasión desde la Asamblea Nacional. Ingeniero Briones, buenos días. Usted tendrá un minuto para contestar a las siguientes interrogantes con las que buscamos que los televidentes conozcan sobre el pensamiento y las ideas de los candidatos a la Asamblea Nacional. Empecemos. La economía popular y solidaria es el conjunto más numeroso dentro de la economía nacional y aun cuando tienen menciones constitucionales, leyes y hasta superintendencia, hay problemas básicos que no han sido resueltos, como el del acceso a crédito barato. ¿Se puede resolver esto desde la Asamblea? Y si es así, ¿cómo? Gracias, Lenin. Buenos días a todas las familias ecuatorianas que nos están viendo en este momento por Ecuavisa. Andrés Briones es un ciudadano que ha decidido hacer política y en mi experiencia como director del Instituto de Economía Popular y Solidaria, vamos a trabajar ahora en una serie de reformas y trabajo para fortalecer y dinamizar el tejido no solamente de la economía popular y solidaria, sino de todo el productor, de todo el emprendedor artesano, ganadero que necesita el apoyo. En cuanto a financiamiento, claro que es un problema en este momento el acceso en financiamiento de todas las personas que han pasado por una emergencia, que han sufrido lastimosamente las restricciones y que como ecuatorianos tenemos que garantizar un acceso directo a crédito barato. Y hay cómo hacerlo. En mi rol como fiscalizador, porque vamos a recuperar ese rol de fiscalización y de proponente y generador de propuestas y proyectos de ley, vamos a proponer al próximo gobierno, sea de izquierda o de derecha, porque más allá de los tintes ideológicos, yo soy un hombre de resultados y de pragmatismo puro y duro para trabajar con la gente, un fondo permanente que a través de una figura de fideicomiso pueda subsidiar y financiar la tasa de interés para que ésta vaya directamente al pequeño productor con un valor diferenciado. Es decir, vamos a trabajar para reducir la tasa de interés. El Ecuador, Lenin, se reactiva de tres maneras. Primero, simplificación de trámites para crear empresas, simplificación de trámites para crear asociaciones de la economía popular y solidaria. Segundo, costo diferenciado, porque no puede ser que en este país un emprendedor o un actor de la economía popular y solidaria tenga que pagar $870 para un trámite sanitario, y también tenemos que reducirlos. Esos 870 se tienen que transformar en $87 y costos también diferenciados para poder desarrollar y sacar rápido su emprendimiento. El desempleo y el subempleo son quizás los aspectos más negativos que lleva consigo este gobierno al que usted perteneció. ¿Hay cómo revertir esta situación? Más allá del tinte político, Andrés Briones es una persona que es de la parte privada, social y ahora de lo público. Yo creo, Lenin, y es importante esto decirlo, que el Ecuador no está preparado para más improvisación política. El Ecuador necesita de ciudadanos que tengan una probidad y experiencia de mostrar en lo privado, en lo social y lo público. Y cuando Andrés Briones decidió ser parte de este gobierno, claro que lo hice, porque es necesario estar desde adentro y entender cómo opera la política pública y la política en este país, porque cuando damos ese paso hacia lo electoral y lo político, uno tiene que tener experiencia y saber cómo formular propuestas, cómo trabajar en lo político para llegar con recursos, políticas públicas pertinentes y directas para la gente. El desempleo en el Ecuador es un problema serio. Tenemos a más de 600.000 personas que producto de la crisis sanitaria han perdido empleo en el Ecuador y tenemos que garantizar la reactivación económica del país. El trabajo es consecuencia de la facilitación de la confianza y la previsibilidad que a través de un marco jurídico estable, que es una deuda pendiente de la Asamblea, y que yo como asambleísta, como emprendedor, como empresario, como actor de la economía popular y solidaria, voy a trabajar porque tenemos que recuperar en este momento la institucionalidad de la Asamblea como marco normativo para garantizar confianza, emprendimiento, empresa y por lo tanto trabajo para todos los ecuatorianos. Hay sectores políticos que proponen una renta básica universal para los ecuatorianos. ¿Le parece a usted que esa es una buena idea? Tenemos que explorar y desarrollar fórmulas que permitan garantizar recursos para los ecuatorianos. En este momento tenemos que sentarnos, todos los actores productivos, porque aquí tenemos que pensar en el tejido empresarial del Ecuador. Pero sí o no a la renta básica universal. Estamos de acuerdo a la renta básica, pero tenemos que también involucrar otros sectores. Por ejemplo, no puede ser que en este momento
esto, la economía popular y solidaria en el Ecuador no tenga un reconocimiento en la seguridad social, no tenga líneas de crédito, no tenga un ingreso permanente que le permita, como ente asociativo, generar más prosperidad y riqueza. Entonces, el Ecuador del futuro, que tenemos que en este momento comenzar a idear, implica sentar las bases primero para facilitar la creación de empresas en este país, para aperturar mercados, para apoyar al pequeño, al pequeñito, al actor de la economía popular y solidaria, al ganadero, al agricultor, a que tengan herramientas, tengan acceso a financiamiento, tengan facilidades por parte del gobierno, porque pareciera ser que siempre el gobierno pone un gran freno de máquina que en vez de permitir prosperar, caminar y desarrollar e innovar en el Ecuador, nos traban el accionar como emprendedores. Entonces, no la Asamblea... solamente el gobierno, ingeniero, sino también la corrupción. Y la lucha contra la corrupción ha sido ineficaz en este gobierno si lo observamos desde la perspectiva de recuperación de lo robado. ¿Cómo revertir esta situación en donde todos sentimos que existe una suerte de impunidad? Primero, mi querido Lenin, con trabajo y resultados. Cuando lleguemos a la Asamblea vamos a poner el ejemplo. Somos personas honestas, probias, ciudadanos que hemos venido trabajando en diferentes índoles. Y tenemos que llegar a la Asamblea primero demostrando que tenemos esa capacidad para generar proyectos de ley y denunciar los actos de corrupción. No puede ser que tengamos una Asamblea que no haya podido aprobar una ley de extensión de dominio. Por Dios, ¿en qué país estamos? Si nosotros elegimos a nuestros asambleístas, fue directamente... instituciones sanas, fuertes, transparentes, y pareciera que la Asamblea lastimosamente ha perdido esa facultad y esa función de garantizar transparencia para todos los ecuatorianos en nuestro país. Entonces es importante, primero, resultados y trabajo, aperturar la Asamblea Nacional para que el ciudadano común en todas las 24 provincias del país, en las respectivas comisiones, esté en capacidad de presentar proyectos de ley. Y tercero, muy importante, comenzar como fiscalizador, porque vamos a recuperar la fiscalización en este país como ciudadano honesto y trabajador, denunciar y acompañar a los jueces que castigan, que penalizan, y dar toda la contundencia y firmeza para enfrentar a la corrupción en todas las instancias e estamentos públicos y privados también. Usted dice en qué país estamos, en el país donde la Constitución señala que debe haber acceso universal a la salud pública, pero en la práctica ocurre algo totalmente distinto. ¿De qué manera se le puede garantizar a los ecuatorianos acceso a una salud de calidad? Lenin, yo he estado y he tenido la oportunidad de recorrerme todo el país. Y estuve justamente hace 2 semanas en el recinto Independencia, en el Cantón Daule, y vimos una infraestructura educativa prácticamente abandonada. ¿Por qué está abandonada? Porque sencillamente la política pública educativa en este país no es consecuente con las realidades y aspiraciones sociales de nuestra gente, de nuestro pueblo. Prefirieron en su momento crear megaestructuras y abandonar el sector rural agrícola a su suerte y hacer que nuestros niños caminen 5 o 10 kilómetros para poder educarse. Tenemos que darle una mirada diferente a la educación. Y eso implica, primero, hay un incremento en el presupuesto del Estado todos los años establecido por la Constitución. Otra vez, insisto, la fiscalización. Como asambleísta del Movimiento Control, nos vamos a sentar con todas las bancadas y también con el próximo gobierno, con el ministro de Educación, a evaluar hacia dónde se destinan los recursos. La educación en este momento requiere mejora en la infraestructura, acceso a Internet, porque las condiciones educativas en el país han cambiado, recursos a nuestros docentes. No puede ser que tengamos 40.000 docentes en el Ecuador que tengan prácticamente una indefensión laboral y que no tengan un contrato y una estabilidad. Tenemos que pensar en nuestros docentes, en nuestros niños y en nuestra infraestructura educativa para garantizar esa calidad en la educación ecuatoriana. Yo le había preguntado sobre salud y usted me respondió sobre educación. Cuénteme qué van a hacer en materia de educación, a ver si me responde sobre salud. Lenín, ¿qué le parece? Tenemos que trabajar en todos los frentes y para mí educación es un pilar importante porque de eso depende el futuro del Ecuador. Tenemos que apalancarlo porque las destrezas y capacidades de los ecuatorianos parten desde las aulas para poder crear, emprender e innovar. La salud es importante, Lenín, y habiendo atravesado una pandemia sanitaria, tenemos que garantizar que el sistema de salud se replantee también en el Ecuador. Yo soy de los asambleístas que vamos a proponer que el Ecuador recupere desde el Ejecutivo la posibilidad de otra vez tener centros de investigación científica. El Ecuador no tiene en este momento capacidad para poder desarrollar e investigar vacunas y estamos ahorita expuestos ante los vaivenes internacionales de pandemias que el Ecuador prácticamente su política de salud no tiene capacidad de respuesta. Entonces tenemos que fortalecer el sistema de investigación pública en el país, garantizar recursos también a todos los hospitales públicos e importante también saberlo focalizar porque en este momento no hay una administración pública saludable que fiscalice y garantice que los recursos que se destinan del presupuesto del Estado vayan directamente al ciudadano con medicinas de calidad y atención pertinente para atender cualquier dolencia en los ecuatorianos en las provincias del país. Finalmente, un mensaje para los electores. El próximo 7 de febrero
queridos ecuatorianos, tenemos la oportunidad histórica de cambiar el país. La Asamblea no ha cumplido con su principal reto, que es desarrollar un marco normativo de previsibilidad, confianza, transparencia y seguridad para todos los ecuatorianos. Y tenemos que apostar primero por la juventud, por la experiencia y la capacidad demostrada, para desde la Asamblea armar cuerpos y proyectos legislativos que generen prosperidad, riqueza, trabajo, que eso es lo que quiere el Ecuador, y brindar todos los recursos que se necesitan para garantizar los derechos ciudadanos en salud y educación. Esa es nuestra propuesta. Andrés Briones, candidato asambleísta nacional por el movimiento Construye, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo.